Este es tu noticiero de Radiodifusión TV, la televisión de Cuautitlán, con tu amigo Leonardo Hernández Patricio. A todos ustedes un saludo, a toda la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras, a donde estamos llegando a través de este medio informativo. Estas son las noticias de hoy. Se escucha a través de la radio, la televisión y las redes sociales. ¿Qué está pasando en México? ¿Qué pasa en el mundo? El gobierno local de la Ciudad de México presenta hoy en el Congreso la ley de refugios al bienestar animal, el punto principal. Directo a Estados Unidos. Bueno, pues como ustedes saben, es algo que todo mundo ya conoce. ¿Qué es lo que está pasando acerca de quienes han sido detenidos en México, pero tienen en los Estados Unidos los antecedentes y los han pedido que directamente se los envíe la autoridad de México, la Procuraduría General de la República, allá a los Estados Unidos? Entre ellos va la señora, el billetón, el viejón, el chalamán entre los 37 operadores de organizaciones criminales que fueron trasladados a ese país por ser una amenaza para la seguridad nacional. Anuncian beneficios fiscales para el 2026. En enero habrá un ahorro del 8% en el pago del predial y en febrero el 5%. Esto está sucediendo en la Ciudad de México y también en todos los municipios de la República Mexicana, siempre cuando se inicia el año, para aquellos que pagan puntualmente entrando el mes de enero, reciben ese apoyo del descuento del tanto por ciento en los pagos que se realizan con prontitud. Sube canasta básica, 68.50 pesos en la Ciudad de México. Este enero promedio es un costo de 1,960.50 pesos la canasta básica. Claudia Sheinbaum, la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, recibió a la gobernadora general de Canadá y dialogaron sobre el medio ambiente. Es algo muy importante lo que está sucediendo en el planeta Tierra, que amenaza quedarse sin el agua dulce. Y recuerden ustedes que el agua es vida. Sin agua no hay vida sobre nuestro planeta Tierra. Solicita Acción Nacional atender la línea 4 del metro. Elabora un dictamen de seguridad estructural urgente, tramo elevado de la estación Bondojito, de la línea 4 del sistema del transporte colectivo metro. Bueno, pues es algo que yo creo que a todos nos preocupa, ese transporte que ha sido y que es de vital importancia en la Ciudad de México y que ha sido el talón de Aquiles para los diferentes gobiernos. La verdad es que requiere de mucho mantenimiento, de un costo pues un poco elevado, pero que es necesario toda vez que este transporte pues recibe una millonada de pesos diariamente. El sindicato del metro niegan daño estructural de la estación de Bondojito. La versión técnica señala que las piezas señaladas forman parte del diseño original y su función absorbe desplazamientos sin comprometer la seguridad de este servicio tan importante. Invitan a usuarios del metro no hacer caso de la desinformación de personas que sin escrúpulos y sin conocimientos técnicos hacen declaraciones acerca de lo que existe en la línea del metro. Ante falta de acuerdo salarial, la huelga en Infonavit se pospone
un mes más. El instituto aumentó su propuesta a 3% de aumento directo al salario, más 1,5% en las prestaciones. Quiere decir que es el 4 o 5% lo que se le está ofreciendo a los trabajadores de las viviendas en nuestro país. Y más que nada a ese instituto que día con día pues sigue trabajando. El representante de los 2.500 empleados bases expuso que el plan respecto y restricto a su contrato colectivo de trabajo. Yo creo que todas las organizaciones sindicales se encuentran trabajando de esa manera. El gobierno de la Ciudad de México, que preside Clara Brugada, ofrecen descuentos en el predial y subsidios sin aumentos de impuestos. En enero habrá un ahorro del 8%, el pago del predial, y en febrero el 5%. Tenemos el programa que hace justicia fiscal para los que menos tienen, que es el pago de 68 pesos para jubilados, pensionados, madres solteras, dependientes, con menores de edad, personas con discapacidad permanente, entre otros. Bueno, pues yo creo que esto viene a ser un paliativo para las clases más vulnerables que tiene la gran Ciudad de México. Deberán adicionarse a las leyes nacionales, advierten a turistas sobre la prohibición de vapeadores en el Mundial 2026. Ante la cercanía de la justa deportiva, el gobierno capitalino lanzará una campaña para que los extranjeros sepan que es lo que está prohibido en la capital del país y pues no caigan en ese tipo de que no se me informó y por eso lo estoy haciendo. Es algo mucho, pero mucho, muy importante. Construir propuestas con diálogo. Hoy entregan ley de albergues al Congreso. Piden la restitución del refugio franciscano de los seres sintientes, de los animalitos. La jefa de gobierno dio a conocer los puntos que deben cubrir para operar. César Gravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, señala que dará prioridad ante todo al bienestar de los animales. Y yo creo que esto es algo que bien vale la pena, porque la verdad es que con esos seres sintientes, como les llamamos actualmente en la Ciudad de México y en gran parte de la República Mexicana, pues ya cuando están viejitos, pues ya los tiran a la calle, ya no son bonitos como cuando se los regalaron a sus hijos. Y yo creo que eso no se vale, porque cuando adquirimos una mascota, tenemos el compromiso de alimentarla, de cuidarla, de llevarla al veterinario y cuando mueren, pues de cremarlos o de sepultarlos. Ese es el camino que debemos de seguir, pero no se vale que lo tiren como un ser inservible en las calles. La canasta básica más cara en este 2026 aumenta 26 pesos en el mes de enero. Los productos que más subieron de precio son cigarrillos, café soluble, tomate verde, chiles poblanos y jalapeños. La verdad es que también los zapatos, la ropa y todo aquello que utilizamos para sobrevivir han subido y se ha pulverizado ese aumento del 13% que lo han anunciado con bombo y platillo, pero la verdad es que queda completamente pulverizado. Y yo lo que siempre les he dicho en este noticiero, que mientras tengamos la carrera de precios y salarios, vamos a seguir igual de jodidos los mexicanos. Huelga en el transporte eléctrico de la Ciudad de México. Esta se aplaza hasta 15 días.
El emplazamiento fue reprogramado para el primer minuto del día 4 de febrero del 2026. Bueno, pues así están las cosas y yo creo que alguien a quien se le trata de hacer justicia es a los bomberos de Tlalnepantla. Ojalá y esto suceda en todo el Estado de México, en toda la República Mexicana. Los bomberos de Tlalnepantla reciben uniformes contra incendio e inundaciones. Se entregaron en total 304 equipos completos con una inversión de más de 6 millones de pesos. ¿Por qué? Porque la verdad es que pues es importante que los bomberos tengan ese equipo que se necesita para las diferentes actividades que cada día es más difícil que ellos presten ese servicio debido a la falta de insumos, a la falta de zapatos. La verdad es que ellos exponen su vida para salvar otras vidas. El Edomex desde el 2024 no aumentan el presupuesto por alerta de género, a pesar de que municipios alertados muestran avance en la aplicación de dineros. Se han presentado subejercicios, atrasos y metas incumplidas. Diputadas y diputados urgieron fortalecer la capacidad de atención a mujeres víctimas de la violencia de género. Carga Ecatepec con un estigma negativo. En el último año del gobierno de Alfredo del Mazo Maza, el presupuesto por alertas del género fueron cercanos a los 500 millones de pesos. Afirma la alcaldesa de Ecatepec que eso influye en la percepción del municipio, pero que asegura que hay avances contra la inseguridad que se está viviendo no solamente en el municipio de Ecatepec, sino en toda la República Mexicana. Se integran policías a las tareas del Ministerio Público. Afirma el diputado Octavio Martínez que se amplía el alcance de concepto de seguridad pública contra grupos delictivos. El marco legal armoniza con el nacional para poder enfrentar a los grupos criminales y bajar la incidencia delictiva, dijo el diputado. Ojalá sea en beneficio de la ciudadanía, la gente. La verdad, si por algo reclama, es por tres cosas muy importantes: por la seguridad, por la falta de agua y por la falta de medicamentos y atención en los nosocomios de nuestro país. Plantea quitar registro si hay dinero ilícito. La propuesta de reforma electoral de la organización incluye además la corrección de fallas de la elección judicial y vigilar precampañas. Esto dice la organización Somos MX. Pero la verdad es que pues, yo lo veo un poco difícil. Siempre se ha hablado de que para ello a los partidos políticos se le otorgan las prerrogativas económicas, y ahí vemos cuántos y tantos han sido financiados por los narcotraficantes, por la delincuencia organizada o no organizada. Relación Trump y Sheinbaum, un año de llamadas para defender a México. Yo quiero decirles que hay una mala información. Se ha hablado no de atacar a México, no de invadir a los mexicanos. Se ha hablado de entrar al país para detener a los líderes, a los delincuentes y a los funcionarios públicos delincuentes. Pero el gobierno dice que Estados Unidos
quiere invadir a México. No hay tal invasión. Ellos quieren entrar a México como lo hicieron allá en Venezuela para detener al delincuente de Nicolás Maduro. Así quieren entrar a México para detener a los delincuentes de cuello blanco que gobiernan a nuestro país. Esa es la verdad. Investigadores del Centro de Estudios sobre América del Norte de la UNAM señalan que el presidente de Estados Unidos ha hablado de cooperación, pero humilla al gobierno de Claudia Sheinbaum. Y no es que lo humille, la verdad es que en México no se está combatiendo a la delincuencia como todos esperan. Y la verdad es que hay una completa inseguridad en las carreteras, en las calles de México, donde el que gobierna pues son los delincuentes y no son los gobernantes de México. Vacuna de sarampión podría ser obligatoria. En abril, México y Estados Unidos y Canadá se reunirán en la OPS para revisar si es necesario inmunizar a quien asista al torneo de fútbol. El secretario de Salud afirmó que nuestro país tiene las dosis necesarias para 2 años. Bueno, pues ojalá y sea cierto, porque la verdad es que hay enfermedades que en México, como es el paludismo, como es el sarampión, como es la viruela, pues ya estaban erradicadas, pero la falta de prevención, la falta de vacunación ha hecho que estas enfermedades regresen de nuevo a nuestro país. Ya no existían, pero de nuevo ahí las estamos viendo, que las están padeciendo los pequeñines y las personas más vulnerables, que son las mayores de edad. Encarece el mundial rentas hasta el 20%. 155% creció la demanda de viviendas rentadas en los días que durará la justa deportiva. 3.3% subió el precio de la renta de vivienda en el país en 2025, un nivel por debajo de la inflación general. El aumento de la demanda de géneros mayores generó mayores precios en estancias de corto plazo, de acuerdo con la AMPI. Y en especial, esto está sucediendo en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, que son los lugares donde se va a llevar a cabo esta justa deportiva. El mundo está frente a una ruptura, dice Canadá. Europa y Estados Unidos chocan por Groenlandia. Mucho cuidado, las cosas pueden ser peores si nosotros no tratamos de poner la voluntad del único ser pensante que supuestamente hay sobre la tierra. Pero la verdad que es que el peor enemigo del hombre es el hombre. Y la verdad es que día con día vemos que la bestia que más daño le hace a nuestro planeta, pues es el hombre. Y quien se sienta ofendido, solamente póngase a pensar cuando tira papeles al drenaje, tira botellas al drenaje, es más, hasta colchones han encontrado en los drenajes de nuestro país, y yo creo que es algo que tenemos todos la obligación de cuidar nuestro planeta. A Estados Unidos expulsan a 37 integrantes de los cárteles mexicanos. Contaban con procesos jurídicos derivados de sus vínculos con organizaciones criminales y por representar un riesgo para la seguridad nacional.
Bueno, pues queridos amigos, así en este día hemos dadoles a todos ustedes a conocer pues lo que está sucediendo en México y en el mundo entero. Quiero agradecerle a nuestro productor, quien al frente siempre de la consola de Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán, hace posible este programa, al maestro en Derecho, licenciado Leonardo Antonio Hernández Aguilar. Bueno, pero vamos a ver qué nos preparó en esos videos que hay veces les creemos, hay veces no les creemos, hay veces nos reímos de ellos y hay veces son muy cierto la información que tenemos en ellos. La US Chamber ya no se guardó nada, acusó al SAT mexicano de abuso y coerción fiscal contra empresas de Estados Unidos. Veamos qué dice este video. Hay una nueva guerra fiscal que ya cruza fronteras. La US Chamber of Commerce decidió dejar la diplomacia guardada en un cajón y denunció directamente ante funcionarios de la administración Trump que el SAT mexicano se ha vuelto experto en coerción y abuso contra empresas de Estados Unidos que operan en México. Y no es un berrinche aislado, es una queja formal, repetida y respaldada con documentos. Y sí, trae implicaciones serias para el TEMEC. Según Neil Harrington, vicepresidente para las Américas de la US Chamber, las firmas estadounidenses están enfrentando auditorías asfixiantes, multas retroactivas y la negación de deducciones básicas. En otras palabras, el SAT no está fiscalizando, está apretando. Y lo hacen, dicen, violando tanto la ley mexicana como el estándar internacional que se supone guía a cualquier autoridad fiscal decente. La Cámara ya había avisado en noviembre por escrito que estas prácticas chocan directamente con el capítulo 14 del TEMEC, ese que habla de no discriminar, no sorprender y no jugar al policía fiscal improvisado. Pero en México, el SAT, según las empresas, parece operar con otra lógica. Si no paga, paga. Y si paga, pues paga otra vez. La denuncia llegó al escritorio de Daniel Watson, representante comercial adjunto para el hemisferio occidental, acompañado de funcionarios del Tesoro, Estado y Comercio de Estados Unidos. Un panel completito, porque el tema ya dejó de ser un problema con el SAT y se convirtió en un posible conflicto bilateral. Y ya sabemos que cualquier roce de México con Estados Unidos se vuelve pólvora. La US Chamber lo sabe. Si el SAT sigue cruzando líneas, el TEMEC puede convertirse en ring, y cuando la mayor potencia económica del mundo entra al cuadrilátero, no suele llegar sola, llega con consecuencias. Te leemos en los comentarios. Bueno, pues entre extorsión, huachicol y políticos bajo sospecha, en Baja California el crimen y la política ya se mezclaron. Y no es solamente en Baja California, es en todo México. Veamos este video. Baja California no se salió de control, se dejó controlar. Extorsiones, cobro de piso, los drones con explosivos atacando a la fiscalía ya no es crimen común, es tecnología militar. Huachicol a gran escala, casi 8 millones de litros en un rancho ligado a un ex senador de Morena. Eso es operación industrial. Diputadas cruzando la frontera con miles de dólares, otras con cuentas congeladas por vínculos con la malliza. Y entonces, lo incómodo, Estados Unidos retira visas a la gobernadora, a su esposo, a varios morenistas. ¿Casualidad o detectan algo que aquí nadie quiere decir? La pregunta ya no es quién manda, sino por qué el gobierno obedece. ¿Es reforma electoral o subasta política? La 4T no alcanza la mayoría y ahora PT y Verde le pasaron la charola. Gubernaturas, candidaturas y acuerdos bajo la mesa para salvar una reforma que ni urge ni hace falta. ¿Por qué ni urge ni hace falta? Porque en México ya no hay tres poderes. El poder ejecutivo tiene al poder legislativo y al judicial. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué necesidad hay de una reforma cuando ellos tienen el carro completo? Vamos a ver este video.
¿Hay rebelión en la granja legislativa de la 4T? Parece que a la presidenta Sheinbaum su reforma electoral le va a costar sangre y muchas gubernaturas. Como Morena no alcanza la mayoría calificada por sí solo, mandaron a sus operadores a pastorear a los aliados del PT y el Verde, que amenazaron con rechazar la propuesta. Pero el amor no es gratis. El PT, para votar a favor de la reforma de la presidenta, pide las candidaturas de Baja California Sur y Zacatecas, pero los del Verde salieron más bravos. El Tucán exige Tamaulipas, Nuevo León con Waldo Fernández, Quintana Roo y San Luis Potosí con la senadora Ruth González, esposa del Pollo Gallardo. Ya lo dan por hecho. En total, Morena tendría que ceder 5 de las 17 gubernaturas del 2027. Un precio altísimo para una reforma que, como dice el petista Reginaldo Sandoval, ni urge, ni hace falta, porque ya controlan todo. ¿Cederá la presidenta al chantaje aliado? Lee la nota completa en elgrillero.com y síguenos para más grilla. El dinero del pueblo de México debe de usarse para beneficio del pueblo, no para subsidiar países donde sus autoridades son dictadores, asesinos y narcotraficantes. Ese es el dinero que tiene el gobierno. Ese dinero no es del gobierno. Gracias por aclararlo. El dinero no es del gobierno. Democráticamente dimos autorización para que gestionara los recursos del pueblo y lo estás gestionando de una manera terrible, ¿no? Regalando a otros países cuando en tu pueblo hay necesitados. Es dinero del pueblo. Con razón hay tantas personas que no quieren pagar impuestos. Ahora entendí por qué existen tantas personas que no quieren, porque no creen en lo que estás haciendo. Saludos. Mis queridos amigos, así estamos llegando al final de este noticiero. Como siempre les digo, te hablaré con la verdad, aunque pierda tu amistad. A todos los invito a que se porten bien, porque a todos nos tiene que ir cómo nos portemos con los demás, y a cada uno le vaya cómo se porten. Y yo los dejo con este video que habla de un conclave en Palacio Nacional, pues seguramente pues para crear un frente común, o pues imagínense ustedes lo inimaginable que puede existir con la preocupación del apretón que Donald Trump le está dando a las autoridades mexicanas y en especial a la presidenta de la República. Con este video los dejo, que pasen ustedes muy buenas tardes. La ira de los dioses de Washington hacia México está imparable, y la sacerdotisa de Palacio Nacional intenta contener esa furia, entregando como ofrenda la sangre de 37 nuevos operadores de organizaciones criminales de alto impacto que fueron enviados ayer a Estados Unidos. Pero esa es una aspirina más que se suma a 2 entregas hechas en 2025, con las que ya se acumulan 92 criminales extraditados en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, esas entregas parecen más apaciguadores o distractores para que nadie se asome al sacudimiento real que se está dando hacia adentro, no solo del gabinete, sino de lo que podría darse pronto en las cúpulas de Morena. Todo como consecuencia y reflejo de la última y muy ríspida llamada con el presidente Donald Trump. Y dado el creciente nivel de deterioro en la relación Washington-México, sobran los que proponen a la presidenta Claudia Sheinbaum un sacudimiento mayor en algunos de sus liderazgos estratégicos. De hecho, ahí se instalan los cambios simultáneos realizados el lunes pasado, el mismo día, en las Secretarías de la Defensa y de Marina. Un hecho sin precedentes en la historia del México moderno.
Pero lo que está bajo el fuego es concretar o no si se van a dar cambios en la Secretaría de Gobernación y en las cúpulas del primer nivel de Morena. La inquilina de Palacio Nacional va tomando conciencia de lo sola que está y, lo que es peor, de lo secuestrada que se siente con tantas herencias malditas que no le permiten operar en libertad. En Gobernación se da por descontado que a Rosa Isela Rodríguez el reloj le marca su hora de salida de Bucareli. Se necesita alguien de peso político específico, pero sobre todo de enorme confianza, que sea capaz de aglutinar no solo las más divergentes corrientes de Morena, sino a la hasta hoy ignorada oposición, y que ejerza como lo que debe ser un auténtico o auténtica vicepresidente. Los nombres de Alfonso Durazo, Omar García Harfuch, Luisa María Alcalde y Alfonso Ramírez Cuéllar se reportan una y otra vez sobre la mesa. La otra es la presidencia y la Secretaría de Organización de Morena. Ese es el ajuste más significativo para la presidenta Claudia Sheinbaum, considerando que este es el año de las definiciones de las candidaturas a diputados federales y a las 17 candidaturas a gobernador. El desgaste político internacional de Morena puede traducirse en una debacle para el 2027 que ponga en riesgo una victoria morenista en la elección presidencial 2030. Y aquí el quid del debate tiene como epicentro la decisión sobre el futuro de Andy López Beltrán, que por sus épicas corruptelas y viajes de lujo está convertido en una papa caliente para Morena. ¿Sobreviviría Morena y el López Obradorismo si los norteamericanos le aplican a Andy la Operación Maduro por su control sobre el huachicol fiscal y el huachidiesel? Por eso la urgencia de quitarlo de los reflectores de la cúspide de Morena, para que no exista la mínima posibilidad de que el partido y sus candidatos se contaminen en los próximos 18 meses con el potencial efecto Andy. El junior de la Cuarta Transformación es hoy uno de sus peores lastres. Ya ni su progenitor, el sumo sacerdote de Palenque, tiene buena relación con él. El expresidente ya tomó distancia no solo de Andy, sino también de Gonzalo. Y ya se comienza a filtrar que a José Ramón López Beltrán no dejan de tentarlo para que evalúe si quiere calificar a la calidad de testigo protegido. El argumento es que no tendría por qué pagar por la corrupción de los multimillonarios negocios de sus dos hermanos. Preferiría antes salvar su matrimonio y su familia. Pero Andy López Beltrán no se podría retirar de la Secretaría de Organización de Morena sin que se diera también un cambio en la presidencia. Que aquello se vea como una renovación integral, no como castigo a uno de sus cuestionados dirigentes. Luisa María Alcalde sería muy rescatable para asumir cualquier posición, desde gobernación, educación o lo que decida la presidenta Claudia Sheinbaum. Y viene de nuevo las apuestas sobre potenciales dirigentes al relevo de Morena. Y se reciclan los nombres de los Alfonsos, Durazo y Ramírez Cuéllar, además de Ariadna Montiel o Berta Luján. La estrategia es enfocar las baterías morenistas a impedir que la oposición le arrebate al partido en el poder su mayoría calificada, que le permite operar sin problemas el poder legislativo y promover cualquier enmienda constitucional. Por eso llamó la atención que a la reunión entre Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Luisa María Alcalde, que tuvo lugar la tarde de la llamada con el presidente Donald Trump, se sumara el pasado lunes por la noche otro encuentro, ahora entre la presidenta Claudia Sheinbaum, con Luisa María Alcalde y Andy López Beltrán. Los cónclaves de Palacio Nacional serían para cerrar filas, para trazar un plan B frente al acoso norteamericano o para diseñar un control de daños ante lo inimaginable. Pronto sabremos en dónde está el límite de los sacrificios humanos para contener la ira de los dioses que habitan al norte del río Bravo.